Buenas noches, bienvenidos a esta reunión de nuestro ministerio Firme sobre la Roca. Es un tiempo agradable donde vamos a pasar alabando a nuestro Señor y aprendiendo de su palabra. Por favor, dispón tu corazón, tu Biblia, para disfrutar de este momento. Ahora vamos a cantar la siguiente canción pensando en que Dios es digno de recibir todo el poder, la honra y la alabanza. Pensemos en que ahora existimos para hacer eso, alabar y adorar a nuestro Dios. Cantemos. Recibe, oh Dios digno, Señor, toda la gloria, honra y poder. Recibe, oh Dios digno, Señor, toda la gloria, honra y poder. Porque las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas, porque los hombres por tu voluntad existen para darte gloria. Recibe, oh Dios digno, Señor, toda la gloria, honra y poder. Recibe, oh Dios digno, Señor, toda la gloria, honra y poder. Porque tu sangre borra la maldad de todos los hombres del mundo. Porque ofreces un reino de paz y gozar tu presencia por siempre. Recibe, oh Dios digno, Señor, toda la gloria, honra y poder. Recibe, oh Dios digno, Señor, toda la gloria, honra y poder. Toda la gloria, honra y poder. Reciban un saludo muy cordial y afectuoso desde Seúl, en Corea del Sur, a todos mis hermanos de Firme sobre la Roca, y en especial nuestro sentimiento de solidaridad a aquellos que han perdido familiares, amigos y conocidos por el coronavirus. Pero este momento en particular tiene que ser de gozo y de alegría, porque estaremos escuchando la palabra de Dios. Y por eso les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para hacer una oración. Señor Padre amado, te damos gracias por permitir que nos congreguemos virtualmente a través de la tecnología, Padre. Te pedimos que escuches nuestros cantos de gozo al alabarte, Señor, porque salen de nuestro corazón, para reconocer ese sacrificio que hiciste en la cruz, para limpiarnos de todo pecado y permitir que tengamos una vida eterna, Padre de bondad. De igual manera, Señor, te quiero pedir que escuchen nuestros ruegos a través de la oración, Señor, para que se haga tu voluntad, Padre. Y también pedirte por esa enseñanza de la palabra, para que uses a Rafa Serrano, para que haya buena disposición en nuestros corazones, Señor, por recibir tu palabra, para que sigamos creciendo y madurando y sobre todo testimoniándote, Dios. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en nombre de tu precioso y amado Hijo Jesucristo. Amén. Ahora sigamos alabando a Dios nuestro Señor. Que Dios les bendiga.
sabía que alguien me pudiera amar así. No pensé que en mi lugar Él fuera a morir. Señor, me salvaste y curaste mi vivir. Hoy la espalda doy al mundo, vivo por ti. Con todo mi corazón te amaré, Señor, con toda mi alma y mi mente yo te amaré. Con todas mis fuerzas, Dios, te amaré y diré que solo en Jesús hay salvación. Vienen días de luchar, tú conmigo estarás. Tu palabra escucharé, firme estaré. Mil lugares y ciudades sufren hoy sin ti. Obedezco tu llamado a salir. Con todo mi corazón te amaré, Señor, con toda mi alma y mi mente yo te amaré. Con todas mis fuerzas, Dios, te amaré y diré que solo en Jesús hay salvación. ¿Cómo no amar a Dios, quien por mí se entregó? ¿Cómo no amar a aquel que la muerte venció? Digno de alabanza, honra, gloria y poder. Eres tu Señor Jesús, por siempre te amaré. Con todo mi corazón te amaré, Señor, con toda mi alma y mi mente yo te amaré. Con todas mis fuerzas, Dios, te amaré y diré que solo en Jesús hay salvación. Que solo en Jesús hay salvación. Que solo en Jesús hay salvación. Hola Iglesia, buenas noches. Soy Luis Fernando Barba Saldaña. En la actualidad me desempeño como oficial del Ejército y ostento el grado de teniente coronel. Me encuentro destacado en el municipio de Uribe Meta y funjo como comandante del batallón de despliegue rápido número 1. Me encuentro casado, felizmente casado con Lisbeth Dayana Rodríguez Ricaurte. De nuestro matrimonio tenemos 2 hijas, Bianca Valentina y Antonella Barba Rodríguez. Voy a iniciar contándoles cómo fue mi salvación. Y debo decirles que parte desde el año 2013, en diciembre, yo me encontraba trabajando en Puerto Asís, Putumayo, en un ambiente, digamos, apartado de lo que hoy en día conozco, muy apartado, y recibí una invitación de una vecina
conocí por primera vez la iglesia un domingo de ese diciembre, y desde ese momento, cuando ingresé por primera vez y sentí la presencia y el amor de Dios y ese compañerismo que para mí era extraño, pues quedé prendado, quedé enamorado de Dios, y surgió en mi corazón el deseo de conocerlo. Debo decirles que luchaba con la carnalidad, luchaba con lo que estaba viviendo en ese momento en un sitio alejado y en donde efectivamente pues no había mucho temor de la palabra de Dios. Y empecé ese mes a conocer, y pues por necesidades o por mi trabajo me alejé, y regresé a los 4 meses, di el primer paso de obediencia, me bauticé, y se incrementó más ese deseo de conocer de la palabra de Dios. Inicié pues entonces con mi discipulado, las 3 elecciones, y debo decir con algo de pena, pero con orgullo finalmente, que soy repitente, ¿no?, de las 3 elecciones. Pero cada vez que me reunía con mi maestro y cada vez que aprendía más de lo que Dios quería que yo hiciera en mi vida, pues sentía gozo, sentía alegría. Finalmente, después de tener varias pausas por mi trabajo, de estar alejado en algunas ocasiones de la iglesia, de estar expuesto a las tentaciones de la carne, continué, aún por pura misericordia de nuestro buen Dios. Inicié las 16 lecciones, tuve la fortuna de hacerlas presencial con mi maestro, y culminé efectivamente también las 16 lecciones. Recibí una instrucción que para mí fue muy importante, y era que no iba a continuar con mi discipulado porque lo que quería nuestro líder de ministerio era que yo pusiera en práctica lo que Dios me había enseñado. Como les mencioné al principio de mi presentación, yo estoy trabajando en ese momento un tiempo en la Julia Meta y ahora estoy en la Uribe. Sitios en donde definitivamente se necesita a alguien que riegue esa semilla que Dios ha venido sembrando en mi corazón. Y bueno, es lo que el discipulado ha puesto en mi corazón, es lo que el discipulado me ha enseñado, y es por lo que oro diariamente y es por lo que me esfuerzo en este momento. Tengo un campo muy grande, están mis soldados y está la población civil que tanto necesita de la palabra de Dios. En este momento me encuentro trabajando en eso, en cumplir lo que el discipulado me ha enseñado, lo que mis maestros me han enseñado. Aunado al discipulado, aunado a las 13, a las 16 lecciones, pues están los grupos de oración. Y debo decir también con mucho gozo y alegría que, entendiendo ese capítulo de las 16 en donde habla de la iglesia local, para mí esos grupos de oración, en la distancia y en la soledad de mi trabajo y aún de tener que tomar decisiones duras, pues están mis hermanos en la fe, con quienes a través de medios tecnológicos me he podido reunir fielmente cada viernes desde que iniciamos con los grupos de oración, entendiendo que esta pandemia que estamos viviendo, sí, efectivamente tiene muchas cosas malas, pero para mí el poder haber estado en contacto con mis hermanos en la fe a través de estos medios tecnológicos me ha permitido estar firme en la palabra, recordar, aún ser redarguido por mis hermanos, por la voluntad de Dios, quien a través de mis hermanos en la fe incrementa ese deseo que tengo en mi corazón y efectivamente permite que sienta ese gozo cada vez que nos reunimos, de sentir esa comunión fraternal cristiana con mis hermanos. Y la siguiente canción nos hace pensar en aquel día, cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios para ser probados por Él. Así que confiemos en sus promesas y si decidimos entregar nuestra vida a Cristo, Él la usará. Cantemos. Dios nos quiere vida dar, por eso a su Hijo Él quiso enviar. En sus promesas Él cumplirá, en Cristo Jesús lo hará.
recibirás. Si en Cristo tu vida das, en aquel día solo estarás mirando a Cristo. Tú llorarás, un justo juicio recibirás. Si el mundo tu vida da. Dios nos quiere vida dar, por eso a su Hijo Él quiso enviar. Sus promesas Él cumplirá, Cristo Jesús hará. Cada uno presentará su vida a Cristo, Él la probará. Galardón recibirás si a Cristo tu vida das. En aquel día solo estarás mirando a Cristo. Tú llorarás, un justo juicio recibirás. Si el mundo tu vida da. Bueno, a continuación queremos mostrarles a ustedes unas fotografías, fruto o producto de una reunión para orar que hubo en días pasados con personas de Venezuela. Se tuvo la oportunidad de encontrarse con ellos, de compartir unos momentos agradables con las personas de Venezuela. Entonces estas fotos estarán circulando para que próximamente vamos a orar por ellos. A continuación vamos a orar. Bueno, Señor, Dios Santo, Dios Todopoderoso, nos presentamos a ti en esta noche, primero que todo dándote gracias por la oportunidad que nos permites de reunirnos, utilizando estos medios tecnológicos que nos permiten de alguna manera acercarnos y reunirnos como tú lo pides, y pidiéndote en primer lugar que nos limpies, Señor, y que nos perdones por aquellas fallas o cosas que tú veas en nosotros que debas limpiar para que seamos dignos y presentarnos esta noche ante ti de una manera agradable a ti, Señor. En primer lugar, también te quiero dar gracias por la reunión que hubo con los miembros de la Iglesia de Venezuela, Señor, porque hubo la oportunidad de congregarse con ellos, de reunirse, de orar en familia, de orar como hermanos y clamar también a ti, Señor, por todas las necesidades de Venezuela. Te doy gracias, Señor, por el fruto que llega a Caracas, por las personas que están avanzando en el discipulado y por ese fruto que llega a ti, a tus pies, Señor. Entonces, en primer lugar, te quiero dar gracias por esto. En segundo lugar, Padre Santo, te quiero pedir, Dios, por las personas que están en el discipulado, para que por favor haya más fruto y haya edificación, para que crezcamos en tu gracia, Señor, como tú mismo nos lo has enseñado. Entonces te pido, Señor, para que les ayudes a que todas las reuniones se puedan dar, a que los medios tecnológicos funcionen, a que haya voluntad y apartes toda situación que impida que estas reuniones se den, y para que el discipulado avance efectivamente y tu semilla avance y sea regada, Señor, para tu fruto y para gloria tuya, Señor. En tercer lugar, Padre Santo, te quiero pedir, Dios, por los eventos evangelísticos que van a haber próximamente, en el Día de la Madre, en el Día del Padre, pidiéndote, Señor, y rogándote que haya fruto, que permanezca, haya fruto, que llegue estos días en estos eventos especiales. Entonces, Dios mío, te pido para que se acerquen personas a tus pies, que estés desde ya preparando sus corazones, Señor, para que en estos momentos, en esos días que se va a realizar estas actividades, pues todo esté preparado de antemano como tu voluntad perfecta y agradable lo quiera tener, Dios Santo. Entonces, a tus pies quedan estas peticiones, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo oro. Amén. Y continuamos en oración. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos todos los días, Señor. Te queremos poner esta noche, Señor, en tus manos la vida de cada uno de los miembros de nuestro ministerio, Señor.
permitiéndonos cumplir con la misión que nos has encomendado, Señor, estableciendo iglesias modelo en Colombia. Que nuestro ministerio haga parte de esa base misionera con el fin de hacer discípulos de Cristo en cada rincón de Colombia y del mundo. Que tengamos puestos los ojos en la visión de la iglesia, Señor, cuidando esa fábrica de obreros, fieles a tu doctrina, como nos lo enseñas por medio de tu apóstol Pablo, siendo imitadores de él, con ejemplo santo, Señor, con ejemplo puro, y que seamos irreprensibles y sin mancha, Señor. También te queremos orar porque permitas que los maestros del discipulado y a nosotros como ministerio acompañar y guiar a cada uno de nuestros hermanos que están en ese proceso de aprendizaje, Señor, llevándolos a la madurez de Cristo, motivándolos y exhortándolos en el aprendizaje y crecimiento espiritual, Señor, como nos lo muestras en Filipenses 3, 12 y 13, que nos olvidemos de lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, Señor. Y por último, te queremos pedir por crecimiento de nuestro ministerio, Señor, para que traigas fruto fresco, que nos uses, Señor, para compartir del Evangelio a todos aquellos que llevamos en nuestros corazones, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, compañeros de trabajo y todos aquellos que pones en nuestro camino, Señor, y que aún no conocen de ti, para que seamos testimonio vivo para ellos, que nos permitas compartirles ese regalo hermoso de la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que nuestro ministerio crezca cada día más con fruto, Señor, que permanezca. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Buenas noches a todos. Bueno, henos aquí en una nueva reunión virtual. Nos habíamos prometido no volverlas a hacer nunca. Dios me guió porque antes de que declararan el toque de queda ya había tomado la decisión, pues siempre buscando la guía de Dios, de hacerla virtual. Entonces imagínate si lo hubiéramos hecho presencial, o hubiéramos salido en los titulares al día siguiente y rezaría algo así como: grupo de fanáticos son encarcelados por violar el toque de queda y resistirse a suspender una reunión cristiana. Hoy vamos a terminar Primera de Timoteo. No les digo cuándo empezamos esta carta porque van a decir: uy, ese Rafa es un lento, pero fue hace varios años que empezamos esta carta y Dios mediante hoy la estaremos terminando. Estoy orando por el próximo libro, Dios me está guiando a uno, todavía no les digo nada. Vamos a tener un mensaje especial el próximo mes, y en junio vamos a estar aprendiendo acerca de la gracia. Les tenemos una sorpresa y Dios mediante en julio estaremos empezando nuestra nueva carta. Y quiero empezar preguntándote si alguna vez en la vida te has sentido abrumado por las circunstancias. O sea, tenemos tantas cosas en nuestra vida adulta. Tenemos las finanzas, la plata no alcanza, tenemos que proveer y cuidar a nuestras familias, los casados a nuestra esposa, hijos, las casadas a su esposo, a sus hijos, los solteros a los papás que están enfermos, que necesitan algo material. Tenemos el trabajo y nos agobia un mal jefe, la presión, jornadas largas, laborales, no nos alcanza el tiempo para cumplir con el trabajo, el miedo a infectarnos, la pandemia, el COVID, tantas cosas, actividades. Y encima en la iglesia tengo que cumplir con el discipulado, si es que me estoy discipulando o estoy discipulando a alguien. Rafa me llama que tengo que poner las sillas, tengo que ir a las misiones, muchas presiones. Y eso solo actividades, porque también están las internas, ¿no? Lo que mis pacientes llaman la pensadera, ¿verdad? Que estás preocupado por algo. Entonces tenemos muchas presiones y muchas veces, yo por lo menos, me he sentido abrumado en muchas oportunidades. Y lo interesante es que todo lo tenemos que atender al tiempo. Todo lo tenemos que atender al tiempo. Bueno, así estaba Timoteo leyendo esta carta. Pablo le pide
muchas cosas. Y probablemente Timoteo diría, oye, es que Pablo piensa que yo me estoy rascando la barriga, ¿por qué no me manda unos zapatos para embolárselos? Y entonces abrumado y tal vez pensando en su mamá, en su abuela, en su papá, en otra ciudad. Él estaba en Éfeso preocupado por ellos. Muchas cosas, muchas cosas. Pero la Biblia nos enseña cómo no ser abrumados por la vida, cómo resistir a las presiones de la vida, que son muchísimas. Y nos da una solución, nos da una respuesta. En este recordatorio final, y ese es el nombre del mensaje, Pablo y Dios nos va a decir a nosotros una conclusión, pero al mismo tiempo una solución para no ser abrumados por la vida, por las circunstancias, por la vida secular, por la vida espiritual y por la vida ministerial. Hoy veremos el final de esta carta y vamos a ver 3 puntos. ¿Sí? Esta carta hace referencia a un encargo que Dios le da a Timoteo a través del apóstol Pablo. Y ya lo vamos a leer porque vamos a hacer un pequeño repaso. Un recordatorio del encargo, vamos a ver el trasfondo del encargo, cuál era el contexto histórico y espiritual de esta circunstancia, y vamos a ver el método del encargo, es decir, cómo no ser abrumados por la vida. Vamos entonces a leer el pasaje, está en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 y 21, los 2 últimos versículos del pasaje. Bueno, yo estoy esperando ahí que lleguen. Timoteo, 6, 20 y 21. Y dice así: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Vamos a orar. Bueno, Señor, gracias por esta noche, gracias por mis hermanos que están viéndome y escuchándome al otro lado de la pantalla. Y Señor, gracias porque hoy estamos finalizando esta carta, Señor, varios años estudiándola, donde tú nos has recordado que nos encargas, Señor, cuidar la iglesia, que nos encargas cuidar la doctrina, que nos encargas cuidar la misión, que nos encargas vivir vidas santas, templadas, que te honren a ti, Señor, que se vivan en santidad. Señor, y también hacer la obra, hacer el ministerio. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado a través de estos años, las decisiones que hemos tomado a través de esta carta, y te entrego el resto del tiempo que vamos a pasar juntos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Vamos a ver el pasaje y le dice en este primer punto, el recordatorio del encargo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Entonces, Pablo le está recordando a Timoteo lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Y nunca hemos estudiado lo que significa Timoteo. Timo, estima. Teo, Dios. Precioso de Dios. Estimado de Dios. Amado de Dios. Entonces Timoteo era una persona especial y recibe este encargo. De igual manera, nosotros somos amados de Dios, somos preciosos de Dios. Uno, porque hemos recibido la salvación, porque el hecho de que vayamos al cielo y que tengamos la vida eterna y el perdón de los pecados no fue gratis, costó la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo. Y segundo, porque tenemos en nosotros algo que es precioso, que es el Evangelio, un encargo que Dios nos ha dado. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Vamos allá, estamos cerca. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Y van a ver que ahí está la palabrita. Ahí está la palabra, 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Verdad? Recuerdan, este es el ministerio de la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Y entonces, este encargo para nosotros, precioso, implica una responsabilidad e implica también un propósito, Veamos entonces el recordatorio como tal, ¿verdad? Timoteo es el recipiente de la carta, nosotros somos también el recipiente de ese encargo. Volvamos a Timoteo y dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Sí? Guardar es conservar, preservar, esconder, cuidar, defender. ¿Y qué debía cuidar Timoteo? ¿Qué debía conservar? Pues lo que se te ha encomendado. Entonces un encargo es una responsabilidad muy grande. O sea, puedo pensar cuando tú mandas a tu hijo donde los abuelitos a Santa Marta y entonces tú lo mandas en un avión solo, pero se lo encargas a las auxiliares de vuelo, a las azafatas. Y entonces, bueno, a él le ponen un brazalete, una identificación, y ellas tienen que estar muy pendientes del niño durante el viaje, y cuando lleguen a Santa Marta, entonces entregárselo a los abuelitos. Mientras tanto, ella o ellas son responsables del niño. Es lo que significa un encargo. Bueno, ¿qué le encargó Pablo a Timoteo? Muchas cosas, pero vamos a ver en grupo las más importantes. La primera, el encargo principal, vamos a capítulo 1, que es lo que motiva la carta. Versículo 3, dice, como te rogó que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y el 4 también, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pero organizar la iglesia también, capítulos 2 y 3. Y vamos al versículo corazón, al core, al centro de esta carta. Versículos 14 y 15 del 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero también cuidar a todos los grupos dentro de la iglesia, los jóvenes, los viejos, las viudas, ahí está en el capítulo 5. Pero más que eso, Dios a través de Pablo también le encarga a Timoteo ser un hombre de Dios, templado. Tenía que ver con su carácter. Ahí en el capítulo 4, versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y en el 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. O sea, es una cosa personal, tiene que ver con tu carácter, Timoteo. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y capítulo 6, versículo 11, mire lo que dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, ¿sí? De la desviación. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ya no tenía que ver con actividades, sino con el carácter mismo de este hombre. Esto implica también ser un testimonio al mundo. 3:7, muy rápido. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y entonces Pablo ahí le está hablando a Juan para que oiga a Pedro, ¿cierto? Porque le está hablando de los requisitos de los obispos. Pero ¿quién era Timoteo en ese momento? Pues un obispo, era un líder, un obrero, alguien que estaba dirigiendo la iglesia. Entonces, sí, Pablo le escribe esta carta a Timoteo, pero Dios te escribe esta carta a ti, una carta personal donde te dice, mira, yo te encargo que vivas una vida santa, una vida limpia, sin pecado, pero que también te hagas cargo de todas las cosas que tienes que atender, tu familia, el trabajo, pero también el ministerio, tu crecimiento espiritual, tu servicio. Y entonces a veces tenemos que hacerlo todo el tiempo y somos como un malabarista, ¿verdad? Ahí les pongo una imagen que a veces tiene 1 o 2 o 3 pelotas en el aire. Tú tienes el control sobre 2, ¿sí? Pasándolas rápidamente, pero hay unas que están en el aire y la idea es que ninguna se caiga. Tienes que manejar este desafío. Por otro lado, como ministerio, tenemos la responsabilidad este año y desde el pasado de cuidar Colombia para Cristo.
Esto significa cuidar la doctrina, a cuidar la misión, a cuidar que la iglesia no se desvíe. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, siendo ejemplo. Pero entonces como grupo tenemos que ir de lo grupal a lo individual, viviendo una vida santa, siendo ejemplo para la iglesia, haciendo mi devocional todas las mañanas, discipulándome, si es que me estoy discipulando, discipulando, si es que estoy discipulando. Así es que lo vamos a hacer. Bueno, y esto tú dices, uy, pero esto es mucho, Rafa, como dijo Timoteo. Como dijo Timoteo leyendo la carta, dijo, uy, carajo, esto es demasiado. Pero en el punto 3, al final yo te voy a decir cómo, no te vayas. No te vayas. Segundo, el trasfondo del encargo. Volvamos al pasaje. El trasfondo del encargo. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y entonces este encargo se mueve en un contexto. ¿Recuerdan? Falsas doctrinas, hombres desviados. Y esto es lo que motiva la carta. Y entonces el trasfondo del cumplimiento del encargo es evitar estas 3 cosas que voy a mencionar, pero que se pueden resumir en 3 palabras. Falta de vivencia. Entonces estamos hablando de palabras huecas, de conocimiento hueco y de una vida hueca. ¿Cómo así, Rafa? ¿Eso de dónde sale? Bueno, mira lo que dice ahí. Dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Entonces, estamos hablando de conversaciones. Habla de pláticas o conversaciones profanas. Profano es no santo, apartado de lo limpio, de lo divino. Sí, y entonces estas personas estaban hablando, ¿recuerdas? Que no hablen de genealogías interminables, de estas personas que envuelven a los demás a través de su labia, pero son conversaciones no edificantes. Ahora, no es que no podamos hablar de fútbol, sí, mencionar y reafirmar que el Junior es el mejor equipo del mundo, ¿cierto? Que no tengamos conversaciones superficiales, que todo lo que digamos tenga que ser espiritual. No. Son conversaciones vacías, sin propósito. Eso es lo que significa vano, vacío, privado de la verdad, falso, hueco, sin propósito. La Biblia le da mucha importancia a lo que hablamos. Ahí en Lucas 6:45, Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es lo que hace la religión, mezclar lo santo con lo profano. Cuando estábamos en una tradición religiosa, teníamos una vida espiritual, pero hacíamos lo que nos daba la gana y mezclábamos lo santo con lo profano. Pero ahora el peligro es que mi vida se quede en palabras huecas. Y eso normalmente indica que una persona no conoce a Dios, o por lo menos no como debería conocerlo. Palabras huecas. Y significa que mi vida es vacía, irreprensible. No irreprensible, sino irreprensible, que alguien puede acusarme justamente. Y tiene que ver con que lo que digo no tiene el respaldo de lo que vivo. Palabras huecas. Y esto es conocimiento en la mente, pero sin bajarlo al corazón. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, habla de los falsos maestros, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. No sé si te ha pasado esto, pero algún día pasé por una cafetería y estaban sacando los pan de bonos. Pan de bono calientico, recién salido del horno, con una pinta así como las que le estoy mostrando allí. Y entonces le metí cipote, mordisco al pan de bono y estaba lleno de aire. No tenía nada por dentro. Así es la vida de un creyente que habla muy bonito, pero no vive
y se nota, y se nota. Entonces, tenemos dos tipos, ¿verdad? El creyente, ojalá que no seas tú, y eso es lo que quiero que hagas en esta noche, que te evalúes, que habla muy lindo. Entonces, los han escuchado, ¿no? Gloria a Dios, hermano, que Dios te bendiga, hermano. Te vamos a elevar al trono de la gracia, pero sus vidas reflejan superficialidad, no hay profundidad en sus palabras. Y el segundo tipo de creyentes, que ojalá no seas tú, es más triste todavía. Son esas personas que están tratando de evangelizar. No, yo le estoy mandando un WhatsApp a mi grupo de 400 familiares, pero vas a mirar su vida y están angustiados, financieramente derrotados, tienen malas relaciones con sus hermanos, con sus hijos, con sus papás, inclusive, y no hay respaldo. No hay respaldo para ellos. Pero habla del conocimiento hueco también, ahí en Timoteo, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, ya lo vimos, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Argumentos. La palabra es muy interesante, es antítesis, es contraargumento, contraposición, posición contraria. Ideas contrarias. La Biblia tiene posiciones claras sobre los temas que atañen a nuestra vida diaria, a la vida cotidiana. Y estos argumentos de los que habla ahí Pablo son argumentos contrarios a los que han sido, que ya han sido sembrados en los corazones de los hombres. Vamos a Efesios 2:2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Y bueno, es un pasaje famoso, a mí me encanta porque es una realidad. Bueno, leamos desde el 1 para que tengamos el contexto. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, en los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces habla de la corriente de este mundo gobernada por el diablo. Y entonces Dios tiene una posición, Él nos la dice, pero ya traemos ideas diferentes, antítesis, argumentos en contra de ello. Bueno, así lo menciona a Tito, capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sí, volvamos a Timoteo, porque esto es muy interesante y muy actual. Habla de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿sí? Y la palabra aquí es seudónimo, ¿sí? Seudónimo es remoquete, apodo, una cosa que es falsa, no es mi verdadero nombre. Y así es como se traduce, falso nombre, no es verdaderamente ciencia. Ya les voy a poner un par de ejemplos. Y la ciencia tiene que ver con conocimiento, la palabra es gnosis, ¿sí? Cuando estaba pelado se puso de moda el gnosticismo, que es tener una relación con Dios a través del conocimiento. Finalmente es pseudociencia. Bueno, les voy a poner dos ejemplos. Uno es el Big Bang. El Big Bang, a propósito, planteado en los años 30 por un religioso que tal vez quiso unir la ciencia con la Biblia. Pero si tú le aplicas el método científico, bueno, no me quiero meter mucho allí, pero tiene que cumplir dos criterios, la falsabilidad y la reproducibilidad. Es decir, si hay otra cosa que rebate los argumentos de, en este caso, el Big Bang. Por ejemplo, ¿todos los cisnes son blancos? Entonces, alguien que solamente ha visto cisnes blancos dice, sí, claro, todos los cisnes son blancos, hasta que ve un cisne negro. De hecho, hay una película que se llama así. Bueno, por si no lo sabías, hay cisnes negros. No todos son como los cuentos de Lohengrin y todas estas cosas que aprendimos de niños. Y la reproducibilidad. ¿Será que es posible reproducir nuevamente el origen del universo? Ese momento inicial, lo que este hombre de apellido Lemaitre llamaba el átomo primigenio o el huevo cósmico.
no es posible. Entonces, no es verdaderamente científica esta afirmación. Segundo ejemplo, la ideología de género. Ya tienen una foto que nos muestra hasta dónde han llegado, ¿sí? Un Adán y un Adán. Y entonces hay pruebas científicas del transgenerismo y de todas las identidades de género que existen en el día de hoy. Pero no hay pruebas científicas, somos hombres y mujeres. Pero eso está en el inconsciente colectivo y nos ha afectado a nosotros. Y ha dificultado que aceptemos los argumentos de Dios, sus planteamientos. Entonces hay dos peligros para nosotros. Ya no estamos hablando de cosas científicas, estamos hablando de la vida, y es que la sabiduría del mundo me afecte a mí y me lleve a tomar decisiones equivocadas en contra de los planteamientos y de los principios divinos. Entonces estamos hablando de consejería financiera. Bueno, la Biblia habla de las finanzas, pero entonces no. Yo estuve leyendo un libro de un gurú económico que el tipo es multimillonario, entonces estoy siguiendo eso. La crianza de los hijos, casi nada. Entonces ahorita escuché recientemente de un nuevo concepto que es la crianza respetuosa. Entonces mi hijo me zampó un puño en la cara y yo lo siento y le digo, mi amor, ¿tú sabes lo que acabas de hacer? Me acabas de pegar un puño en la cara. ¿Sabes que a mí eso no me gusta? Entonces, pero bueno, ya saben que la Biblia plantea la disciplina de una manera bien diferente. Tienes problemas con tu esposa y vas a buscar un psicólogo en el mundo, porque es que este tipo ha salvado muchos matrimonios. Y el segundo es tener conocimiento bíblico y no vivirlo. Esto trae soberbia al corazón y esto es fuerte. Y la pregunta es, ¿a qué o a quién escuchas cuando tienes que tomar decisiones importantes en tu vida? Conociendo tú los principios de Dios. Y cómo estás criando tus hijos. Entonces me acuerdo que hace algunos años había la teoría de la calidad del tiempo. Mira, no importa si tú trabajas hasta las 11 de la noche, pero si tú le dedicas media hora a tu hijo el sábado en la tarde o el domingo en la mañana de calidad, mira, eso es suficiente. Entonces son conceptos que traemos del mundo. Pero lo más importante es cómo ha impactado tu vida el discipulado. Lo que estás viendo en el discipulado, ¿ya lo sabes? Tal vez vengas de otra iglesia o te alejaste por un tiempo y te pusimos nuevamente en el discipulado y tú ya lo sabes. Te sientes mal porque volviste y te pusimos en las 3 selecciones, pero tú querías estar en el nivel 2 o en el seminario. Eso se llama soberbia y eso se llama falta de humildad y eso se llama falta de aceptación del plan de Dios para mi vida, porque es que ya lo sé, y tus respuestas cuando el maestro te pregunta por un devocional son prefabricadas. Sí, me recuerdo a nuestro hijo Gabriel, estaba chiquito, tenía 6, 7 años y todas sus aplicaciones era leer la Biblia. Tal vez eres como él, no, hay que leer la Biblia, pero no hay profundidad en ti porque tienes un conocimiento hueco. La idea es concentrarte en vivir y no en hablar o conocer. Miren lo que dice 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica, es lo que vale la pena. Y finalmente una vida hueca, ¿verdad? Hablamos de palabras huecas, de conocimiento hueco y ahora vida hueca. Vamos a Timoteo. Dice, la cual profesando, 21, comienzo, profesando algunos, se desviaron de la fe. El conocimiento sin vivencia terminará sacándote de la carrera. Y tú dices, no, eso no me va a pasar a mí, ten cuidado. No estamos hablando de que tú te vuelvas un falso maestro, que vengas a meter aquí a la iglesia doctrinas equivocadas. No, tiene que ver con alejarse de Dios. Y tal vez te estás alejando de Dios o ya estás alejado. No tienes que traer doctrinas falsas aquí a la iglesia. Y puedes estar aquí en la iglesia y estar apartado de Dios e inclusive apartado de los hermanos. Mira este pasaje que me pareció fuerte, pero la Biblia no miente. Está en Proverbios.
Proverbios capítulo 21, versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¡Wow! Sí, te vas a ir al mundo. Y no tienes que ser un falso maestro, pero tu vida ya estará desviada y se estará desperdiciando, porque vas a estar allá con los muertos espirituales, con los que no tienen al Señor Jesucristo. Y finalmente el método del encargo. Bueno, este punto es maravilloso porque esta es la respuesta a la pregunta que les hice al comienzo. ¿Estás abrumado? Bueno, tranquilo, hay solución, hay solución. Hey Pablo, ¿cómo es que voy a cumplir con todo lo que me encargas? ¿No tú quieres que te embole los zapatos? Pablo le dice, la gracia sea contigo, la gracia de Dios. Amén, que así sea. Qué palabra tan linda. Una palabra muy nombrada, muchas veces mal entendida y subestimada porque aparecen todos los saludos, despedidas. Y perdóname, tal vez te va a sonar fuerte esto y, uy, Rafa, qué sacrilegio, perrateada. La palabra gracia. ¿Qué significa? Significa muchas cosas, pero esencialmente 3. La primera es favor. Bueno, es una palabra importante. Aparece gracia 147 veces en el Nuevo Testamento. La primera es favor. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces has hallado gracia, el favor de Dios. Ella no hizo nada especial, era una persona común y corriente, pero porque Dios quiso, por su favor, por su gracia, ella fue elegida para traer al Hijo de Dios en carne a este mundo. Bueno, Efesios 2, 8 y 9 lo sabemos de memoria, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. La gracia fue el vehículo, la fe lo que nosotros hacemos, pero porque Dios quiso salvarnos, porque nos ama, Él lo hizo. Pero también significa ayuda, ayuda. Hebreos 4:16, lo conocemos muy bien, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y aquí viene esta frase, te voy a elevar al trono de la gracia. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ayuda. La gracia de Dios me ayuda. Pero también la gracia se define en la Biblia como esa liberalidad de Dios. Estoy botado, dice Dios, comparada con la ley que es estrecha y contraria a ella. La gracia es contraria a la ley. Bueno, Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Ley contra gracia. Les leo Gálatas 5:4, no tienen que buscarlo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay un contraste muy claro ahí. Ley versus gracia. Bueno, en la ley entonces yo lo hago. Yo obedezco un mandamiento, yo me esfuerzo. Es lo mismo que vivir en la carne. En la gracia no hago nada. No hago nada. Dios lo hace todo. Por eso la Biblia nos manda que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 2 Pedro 3:18. Sí, porque yo tengo que entender que es Dios quien lo hace todo en mi vida, porque si no me voy a reventar. Me voy a reventar. Y finalmente la gracia es capacidad. Capacidad para vivir la vida y para hacer la obra. Ya se lo voy a demostrar bíblicamente. Tiene que ver con mi vida personal. Tiene que ver con pasar las pruebas y vencer mis debilidades. Mis debilidades. Bueno, este versículo es muy famoso, se los pongo allí. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, pero quiero desmenuzarlo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí ven? Gracia, poder, capacidad. Están directamente relacionadas. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces hay ahí dos cosas. Uno, mis pecados. Por la gracia de Dios yo los puedo vencer. Aquellos que antes de aceptar a Cristo me vencieron una y otra vez. Y yo derrotado, apachurrado, infeliz, frustrado.
lo puedo hacer. Y las pruebas, ¿verdad? El contexto de este pasaje es una prueba que Dios le había mandado a Pablo, probablemente una enfermedad en los ojos, y él había rogado y Dios no quiso para mantenerlo ahí humillado y él siguiera recibiendo siempre el crédito. Y para la obra, aquí sí quiero que leamos 3 pasajes. Están en Corintios y en Gálatas. Vamos a 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Dios me capacita para hacer su obra. Es por la gracia de Dios que yo lo puedo hacer. Miren esto. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La gracia de Dios le permitió a Pablo predicarle el evangelio a los corintios y bueno, otras personas los discipularon. Ahí mismo en capítulo 15, versículo 10. Está ahí en las pantallas para que no se me pierdan. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Hay alguna duda? 3 veces, en un solo versículo, aparece la palabra gracia. Pablo dice, sí, Dios me ha usado, pero no he sido yo no he hecho nada. Ha sido Dios a través mío, su favor, su capacidad, su amor. Y Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2:9. Dice, aquí estamos hablando de un llamamiento y de una capacitación. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Un llamado a los gentiles y una capacidad. Bueno, vaya que sí la tuvo, vaya que sí la recibió de Dios por su gracia. Bueno, aplicándolo, ¿cómo iba a cumplir Timoteo tantas responsabilidades, tantos encargos que Dios le dio a través de Pablo en esta carta? Bueno, ¿cómo voy a hacer yo para cumplir con todas las responsabilidades? Sí, con todas las pelotas en el aire. Con y por la gracia de Dios. La gracia de Dios me permite vencer mis debilidades y cambiar. No tengo que pujar, tengo que esforzarme para no pecar. No. La gracia de Dios por estar con Él. La gracia de Dios te permite vencer las pruebas. Dios permite pruebas en nuestra vida, así es que nos pule y no les digo nada, pero muy seguramente el libro que vamos a estudiar tiene que ver con esto. Dios me permite por su gracia pasar por las pruebas y ser formado, que su Hijo Jesucristo sea formado en mí. La gracia de Dios me da la capacidad de hacer la obra. No, pero yo le hablo a mi familia y nadie recibe a Cristo y este discípulo lo empecé a discipular y no, a la tercera lección el tipo se fue. ¿Será que hay algo malo en mí? No, la gracia de Dios te hace. La gracia de Dios te hace capaz. Evangelizar, servir, enseñar. La gracia de Dios me da la capacidad de cumplir con todo lo que Dios espera de mí. Y ya vamos terminando. ¿Qué haces para obtener la gracia de Dios? Nada. Nada. Solamente tienes que pedirla, vivirla. Él ya te la dio. Descansar en Dios. Estar con Él cada mañana en su palabra. Ser limpio de pecado. Cada noche. Y su poder y su voluntad se cumplirán en ti. Bueno, concluyendo, gracias a Dios, hoy terminamos con 1 Timoteo, con un recordatorio del tema de la carta y con una amonestación que es muy, muy actual. Hay una tarea para hacer en tu vida, ser un hombre, una mujer limpia y templado en tu carácter. Dios lo hace. Hay una segunda tarea, ¿sí? Que es cumplir con todas tus responsabilidades seculares y también espirituales. Me refiero a tu relación con Dios, pero también ministeriales. ¿Sí? Proclamar su evangelio, ganar a las personas que te rodean, formar obreros. Pero hay un peligro: hablar bonito y tener una vida hueca, no tener respaldo y terminar alejado. La pregunta es,
¿Tú te estás alejando de Dios en este momento? ¿O ya estás alejado? Porque palabras huecas, conocimiento hueco, vida hueca, no hay respaldo. Es mejor que te devuelvas a la inducción, que tomes un break, que busques a Dios para que Él te hable. Sí, estas tareas que Dios nos encarga son abrumadores, pero Rafa, tengo familia, hijos, tengo que trabajar, tengo que cuidar a mis papás, mandarles plata y encima Rudy me llama que tengo que hacer esto, Edgar me dice que tengo que ir a las misiones. Tranquilo, vas a ser capaz de ser un hombre santo, una mujer santa, limpia por la gracia de Dios, y vas a ser capaz de ser un árbol verde, que su hoja está siempre verde, que siempre da fruto y que su hoja no cae. Y no tienes que hacer nada, vivirlo por la gracia de Dios. Y si no tienes una relación personal con Jesucristo, seguramente que te has sentido abrumado o estás abrumado en este momento. La vida te ha ganado, te ha vencido y no sabes qué hacer. Bueno, Jesucristo quiere tener una relación contigo, pero lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón por tu pecado y aceptar que Él te cargue, que Él se haga cargo de tu vida, entregársela. ¿Cómo lo haces? Bueno, es muy sencillo, diciéndole a Dios: Señor, yo me arrepiento de mi pecado y yo te pido que vengas a mi vida como mi Salvador. Acepto que tú moriste por mí y pagaste. Y ahora yo quiero cambiar, quiero que tú vengas a mí, me transformes y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Habla con la persona que te entregó este link para que él te guíe acerca de cómo tener una relación personal con Dios. Y bueno, a los miembros del ministerio, hoy terminamos 1 de Timoteo y es una alegría muy grande. Que pasen una feliz noche, vamos a orar y vamos a despedirnos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, Dios, porque tú la usas en nuestras vidas. Te doy las gracias por tu gracia, porque es tu favor, Señor. Es la manifestación de tu amor. Es tu liberalidad y la capacidad para vivir una vida santa, templada, justa, delante de ti, para atender todos nuestros asuntos personales y para hacer tu obra y dar fruto, Señor. Oh Dios mío, cómo lo anhelamos, Señor. Dar fruto para ti, presentártelo cuando lleguemos a tu presencia y tener la alegría de ganar almas, de formar personas. Te entrego, Señor, nuestras vidas a este ministerio, Padre, para que cumplamos con nuestra tarea de cuidar Colombia para Cristo. Te entrego esta noche y nuestro descanso en el nombre de Jesús. Amén.